una información sumamente importante. El lavado de las manos nos ayuda a evitar múltiples enfermedades, pero sobre todo a evitar el COVID-19. Así es que continúa cuidándote, que pronto ya veremos los resultados. Ahora veremos con Neurona qué nosotros vimos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos resolviendo problemas aplicando el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Primero, leímos el problema con mucho cuidado. Después, formamos el sistema de ecuaciones que cumpliera con las características planteadas en el problema. Luego de tener el sistema, lo resolvimos aplicando el método de sustitución, que consiste en despejar una variable en cualquiera de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Y por último, resolvimos la ecuación lineal resultante y con este valor encontramos la otra variable. Gracias, Neurona, por ese resumen que nos has hecho de lo que vimos en la clase anterior. ¿Sabes algo? El olvido normalmente se produce cuando nosotros no fijamos bien los conocimientos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como hace Neurona, ir repasando cada día, pero también tomar los apuntes de cada día. Con eso, tú podrás fortalecer ese aprendizaje. Así es que, si ya estás listo y tienes tus materiales a mano, anota la palabra clave. Y la palabra clave de hoy es relación. Relación. Se define como relación a una conexión o vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una interacción entre los mismos. Esta terminología, debido a su amplio concepto, puede ser aplicado en distintas áreas y su concepto se modificará un poco según el ámbito que se describa. La palabra relación tiene muchas palabras alrededor que podemos ver diferentes conceptos. Nosotros lo vamos a ver específicamente en el ámbito de la matemática. Pero además de eso, ¿qué aprenderemos hoy? Pues vamos a trabajar el tema de las funciones. Y ya que estamos listos, tracemos nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a hacer una parada en el concepto de relación. Esa va a ser nuestra primera parada. Luego vamos a explicar el concepto de función. Además de esto, vamos a ver la aplicación de las funciones en la vida diaria. Y por último, vamos a establecer la diferencia entre relación y función. Esa es nuestra ruta de aprendizaje. Así es que iniciemos con nuestro trabajo. En la vida diaria, nosotros podemos ver relaciones a cada momento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos por el área de economía y tú verificas en el periódico, podrás ver muchas gráficas, sobre todo de nuestro país. Hemos visto que la economía ha ido variando, especialmente por el COVID, pero también existen otras variables que influyen en la economía. Aquí podemos ver que se puede establecer una relación. Pero, ¿qué es una relación? Creo que Neurona nos puede ayudar con eso, ¿verdad, Neurona? Sí, profesora. Podemos definir una relación como una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Y en esta no hay restricciones con respecto a la cantidad de elementos relacionados. Perfecto. Eso es en un lenguaje matemático. Vamos a verlo ahora en un lenguaje un poquito más coloquial, que tú lo puedas entender un poquito. Vamos a verlo en un ejemplo con la pizarra. Aquí en la pizarra tenemos dos conjuntos. Tenemos este conjunto que le podemos llamar A y este conjunto que le podemos llamar B, o X y Y, como tú prefieras. Lo tenemos establecido en un diagrama. Observa que en el primer conjunto tenemos una cantidad de animales. Tengo gato, sapo, pez, cocodrilo y ave. En el segundo conjunto tengo una cantidad de acciones. Bien, se arrastra, camina, salta, vuela y nada. ¿Qué vamos a verificar? Veamos qué puede hacer cada uno de esos animales y vamos a ir relacionando uno con otro mediante una flecha. Así es que vamos a tomar un crayón
y vamos a ir estableciendo esa relación. Neurona, ¿me ayudas aquí? Por supuesto. El gato, ¿cuáles actividades de esa puede realizar? Camina. Entonces vamos a establecer una línea entre el gato porque el gato puede caminar. ¿El gato puede hacer algo más, Neurona? Salta. Puede saltar, exactamente. El gato también puede saltar. Puede hacer otras cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿El sapo qué más puede hacer? Salta, profesora. El sapo, vamos a decir que salta. Muy bien. ¿Y el pez? Solamente nada. Podríamos decir que el pez nada. ¿El cocodrilo? El cocodrilo se arrastra Se arrastra y nada. y nada. ¿Y el ave? El ave vuela y camina. Perfecto. Entonces, en este proceso hemos establecido una relación. ¿Cuál es la relación? Pues observa que cada uno de los elementos del conjunto A están relacionados con el conjunto B, sin ninguna restricción. Pueden relacionarse todas las veces que quieran. A eso podemos llamarle relación en el concepto matemático. Ahora bien, ¿todas las cosas son relaciones? Eso va a depender, pero sí podemos decir que vamos a establecer a partir de aquí el concepto de función. ¿Qué sería entonces una función? Pues leamos la definición que nos dice. Una función es una relación entre un conjunto llamado X o dominio y un conjunto llamado Y o codominio, de manera tal que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Estos elementos son los que me forman el recorrido. Podemos decir también de otra manera que una función es una relación que los elementos del dominio están relacionados una sola vez con los elementos del codominio. Y así a lo mejor se escucha un poquito difícil de aprender. Así es que normalmente podemos relacionar una función con una máquina. Así es, con una máquina. Ese es el ejemplo más común que se presenta. ¿Cómo así con una máquina? Pues cuando tú vas a las clínicas, a los supermercados, a las cafeterías, en diferentes lugares, puedes ver que hay máquinas donde están las papitas, los refrescos, los jugos, café incluso. Y Neurona, ¿tú me puedes decir cómo funciona ese tipo de máquinas? Claro, profesora. Primero, se coloca el dinero. Segundo, la máquina realiza la función. Y tercero, la máquina expulsa el producto. Así es. Ese es el proceso de esas máquinas, de lo que realiza esas máquinas. Vamos a decir que eso es una función. Se entra el dinero, se realiza una actividad, ahí, ¿verdad que sí? Y luego tenemos el producto. Profesora, y ya que tenemos el concepto de función, ¿nos puede decir cuáles ramas del conocimiento las aplican? Claro que sí. Eso es muy aplicable en economía, como dijimos en la introducción, para finanzas, para química, en la física, en fin, se utiliza en muchas de las ramas del saber. ¿Por qué? Porque están muy relacionados, pero ojo que tenemos que verificar que relación y función no es exactamente lo mismo. ¿Entendiste, Neurona? Entendí perfectamente. Exacto, pues entonces vamos a explicar con un ejemplo a qué se llama entonces esa función. Veamos. Tenemos ahora otro conjunto, conjunto X y conjunto Y. Ya tenemos un par de conjuntos. En estos, la parte de X le vamos a llamar dominio, la parte de Y le vamos a llamar codominio. Bien, y tenemos un criterio aquí. Este criterio me dice X más 2. Si aplicamos el concepto o el ejemplo de la máquina, sería al conjunto de X, que es la primera parte que yo tengo, le voy a aplicar o le voy a resolver ese criterio X más 2 y el resultado será los elementos de Y. Bien, entonces veamos cómo quedaría ese trabajito. Neurona,
Si en el primer conjunto yo tengo negativo 1, 0, 1, 2 y 3, a cada uno de ellos yo le voy a sumar 2. Y el resultado lo voy a relacionar con el conjunto de Y. Así es que comencemos con el primero. Negativo 1 más 2. ¿Cuánto me daría? 1. Negativo 1 más 2 lo vamos a relacionar con 1. Recordando que tengo un número negativo y lo estoy sumando con 1 positivo. Entonces lo resto y queda con el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso es 2 positivo, por tanto tendría 1. Ahora relacionamos 0 más 2. 2. 2. Establecemos esa relación aquí. Vamos a remarcar este signo. Perfecto. Ahora seguimos con la misma expresión, x más 2. Entonces tendríamos 1 más 2. 3. 3. Y hacemos la relación 2 más 2. 4. 4. Y por último, 3 más 2. 5. 5. Exactamente. Aquí podemos verificar lo siguiente. Observa bien. Todos los elementos del conjunto X están relacionados una sola vez con los elementos del conjunto Y. Aquí podemos verificar que existe una relación, pero además de ser relación, es una función. ¿Por qué? Porque estos elementos del conjunto de partida están relacionados una sola vez con los elementos del conjunto de llegada. Fíjate que el negativo 1, por ejemplo, no está relacionado 2 veces con ninguna de las cantidades que tengo ahí. Bien, veamos otro ejemplo de otra manera de expresarlo. Tenemos el conjunto A y este conjunto está compuesto por 3 pares ordenados. Bien, aquí tenemos 3 pares ordenados. El primero, 3,4, el segundo, negativo 3,6 y el tercero, 2,5. Esos son los elementos que tenemos y queremos verificar si es una función. ¿Cómo me doy cuenta cuando lo tengo expresado de esta manera? Pues el primer elemento me va a corresponder al conjunto de dominio y el segundo elemento serán los codominios. O en otras palabras, el primer elemento es el conjunto de partida y el segundo elemento el conjunto de llegada. Si verificamos en esta parte, cada elemento del conjunto de partida es diferente. O sea, tengo 3,4, bien, negativo 3,6 y tengo 2,5. Como cada elemento, cada primer elemento de este conjunto es diferente, entonces podemos decir que esto es una función. Bien, siempre y cuando esos elementos estén relacionados una sola vez, podemos decir que es una función. ¿Estamos entendiendo, Neurona? Estamos entendiendo perfectamente. ¿Tenemos pregunta, Neurona? Identifico que tenemos una pregunta. Espere, nos acaba de llegar otra. Por lo tanto, serían 2 preguntas, profesora. Pero eso está muy bien, los chicos están activos. ¿Qué quieren saber? Daniel Alcántara, desde Villa Olímpica, Santiago, nos pregunta lo siguiente. ¿En la vida real se aplican esas funciones? Claro que sí, Daniel. Vamos a hacerte un ejemplo bastante práctico. Fíjate en los números de cédula, por ejemplo. Haz un conjunto que tenga todos los números de cédula de la República Dominicana y el otro conjunto va a tener las personas. Si tú estableces esa relación, no puede existir un número de cédula que tenga 2 personas, ¿verdad que no? Cuando tú ves eso, tú puedes ver que ahí hay una relación, pero además también es una función. ¿Por qué? Porque a cada número de cédula de cada persona está relacionado una sola vez. O sea que cada persona tiene un solo número de cédula. ¿Algo más, Neurona? Sí, profesora. Josué Guzmán, desde el kilómetro 22, nos pregunta: Maestra, además de esa forma,
¿Las funciones se representan de otra manera? Así es, podemos verificarla. Aquí tenemos el diagrama de Venn-Euler, pero también tú lo puedes ver graficado de esta manera, como está ahí entre conjuntos. Además, tú lo vas a poder verificar con tablas y con gráficos. O sea que las funciones tienen diversas formas de representarse. ¿Algo más, Neurona? No por el momento. Entonces, si tú no tienes nada, yo sé que tú puedes realizar el siguiente ejercicio que tenemos. En casa, prepárate para que trates de realizarlo primero que Neurona. El ejercicio dice, dadas las siguientes representaciones, clasifícalas en relaciones o funciones. ¿Bien? ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Tengo mi primera parte, el primer ejercicio, que nos presenta un conjunto. Este es el conjunto B y está representado, está entre llaves, ¿verdad? Y abre paréntesis, luego de ahí en adelante se representan los pares ordenados siguientes. Tengo 1,2, 1,6, 7,8 y negativo 1,3. Y la pregunta es, ¿eso que está ahí representado, podríamos decir que es una función o solo una relación, Neurona? Determino que no es una función. Es una relación porque el 1 tiene dos imágenes. Es así. Si te das cuenta, en este ejercicio tenemos los elementos del dominio y los elementos del codominio. Recuerda que los primeros son el dominio y yo tengo 1,2 y 1,6. O sea que el 1 tiene dos imágenes. Por tanto, no puede ser una función. Veamos otro. ¿Qué me dice? Tengo dos conjuntos en el diagrama de Venn y podemos verificar que en un conjunto tengo figuras geométricas y en el otro conjunto tengo algunos números. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos a relacionar las figuras geométricas con el número de lados. ¿Cuáles figuras tengo? En el primer conjunto tengo un triángulo, un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Luego, en el segundo conjunto, podemos ver que están los números desde el 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, si tú relacionas la figura con el número de lados, Neurona, eso sería una relación o una función. Determino que una función, porque cada figura tiene solo una imagen. Es así. Si te das cuenta, ninguna de las figuras tiene, por ejemplo, 4 lados y 5 lados a la vez. Significa entonces que es una función. ¿Algo más, Neurona, hasta ahí o entendiste perfectamente? Entendí perfectamente. En casa yo espero que tú también lo hayas entendido. Ahora veamos cómo se representa una función en un lenguaje algebraico. Toda función se expresa de una manera. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate. Podemos decir que y es igual a f y entre paréntesis ponemos una x. Y es igual a f y entre paréntesis una x. ¿Qué quiere decir eso? Que y es una función de x. También podemos leerlo como que y es igual a f de x. Bien, esa es una manera de nosotros representarla en el lenguaje algebraico. Toda función tiene un enunciado o también le podemos llamar criterio. Ese criterio es el que me va a permitir a mí establecer esa relación entre cada uno de los conjuntos. Si te diste cuenta, aquí establecimos un criterio. ¿Cuál era? ¿Qué podía hacer cada uno de estos animales? Y los relacionamos. Aquí establecimos otro, que era sumándole al primer conjunto, le íbamos a sumar 2. A eso se le llama criterio relacionante. Es como si fueran las instrucciones para tú poder realizar el ejercicio. Así es que vamos a ir practicando un poquito cómo se establecen esos criterios relacionantes. Y con Neurona revisemos los siguientes criterios.
que nos dice: los valores de y se obtienen sumando 3 a los valores de x. ¿Cómo nosotros podemos escribir eso? Muy fácil, profesora. Y es igual a x más 3. Muy bien. Veamos otro. Los valores de y son recíprocos a los valores de x. ¿Cómo lo escribimos? Y es igual a 1 sobre x. Así es. Si te das cuenta, ahí para nosotros establecer los criterios tomamos mucho en consideración el lenguaje algebraico, que siempre lo hemos trabajado durante cada una de nuestras clases. Tomando en cuenta esas características es que podemos establecer el criterio. Si es que cuando te dan el ejercicio ya no viene preestablecido, que puede darse también ese caso. Ahora, Neurona, yo creo que ya tú estás lista para realizar el resumen de la clase de hoy. Justamente eso le iba a decir. Hoy vimos que una relación es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, y no hay restricciones con respecto a la cantidad de elementos relacionados. Por su parte, una función es una relación entre un conjunto llamado X o dominio y otro conjunto de elementos llamado Y o codominio, de tal forma que a cada elemento de X del dominio le corresponde un único elemento de Y del codominio. Las funciones se aplican en economía, finanzas, estadística, medicina, física, química, entre otras áreas. Estas se representan en gráficas, diagramas, tablas y con expresiones algebraicas. Cabe resaltar que una función es una relación, pero no toda relación es una función. Así es, Neurona. Partiendo del concepto mismo podemos decir que toda función es una relación, pero no todas las relaciones representan funciones. Hemos aprendido mucho, pero aún nos falta más y estamos preparados y listos para recibirte en nuestra próxima clase. Si tienes alguna duda, consulta a tu maestro o puedes consultar la página que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. ¡Hasta la próxima!